Bien, hermanos, buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra escuela bíblica dominical. El día de hoy estamos en el domingo número 6 de nuestro catecismo de Heidelberg. Y vamos a orar, hermanos. Vamos a pasar directamente a la lección porque el día de hoy tenemos bastante información que compartir. Así que vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das en esta mañana para poder estar presentes en esta escuela bíblica dominical y poder recibir, Señor, la enseñanza de tu palabra. Gracias, Señor, por este catecismo, Señor, que fue escrito con el propósito de instruir a tu pueblo, Señor, en los asuntos verdaderamente importantes, esenciales para nuestra vida espiritual. Y, Señor, que podamos apreciar esta enseñanza, Señor, en nuestros corazones, porque es tu mismo evangelio. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, a manera de introducción a la lección de este día, dice: el estudio de hoy es una continuación y una ampliación de la conclusión de la lección anterior. No sé si recordemos lo que vimos el domingo pasado, pero bueno, vamos a seguir hablando acerca del mediador, que es nuestro Señor Jesucristo, el que efectuó la redención sobre nuestras vidas. Y bueno, el domingo pasado básicamente hablamos de la necesidad de que se cubriera la exigencia de la ley sobre nuestras vidas, y decíamos algo que enfatiza el catecismo, ya sea por nosotros o por algún otro, es decir, por nosotros como seres humanos que hemos pecado, o por algún otro, en este caso, que tome nuestro lugar. Y bueno, veíamos también la incapacidad que nosotros tenemos, no solamente en lo personal, sino como género humano, como raza humana, de poder cubrir nuestros propios pecados. Y veíamos también las características o las condiciones que debería de cumplir el mediador de nuestra salvación, que es Cristo Jesús. Y bueno, hoy vamos a seguir hablando, ampliando esta idea acerca de quién es nuestro mediador, nuestro Señor Jesucristo. Dice: la fe necesita entendimiento y aprendizaje. A través del entendimiento, la fe se fortalece. La lección de hoy tiene como propósito el entender mejor a nuestro mediador para fortalecer nuestra fe en Él. Es verdad, hermanos, que muchas veces decimos que nosotros somos salvos por medio de la fe, y esa fe es básicamente confianza en lo que Dios revela en su palabra. Sin embargo, nuestra fe no es una fe irracional, es una fe razonable. Es decir, que las cosas que Dios es y lo que Él hace tiene un sentido, tiene una lógica, tiene una razón de ser. Y es ahí donde no debemos nosotros simplemente decir, bueno, como lo hemos dicho en otros momentos, ¿no? La fe del carbonero, es decir, yo creo en lo que la Santa Madre Iglesia enseña, y ¿qué es lo que enseña la Santa Madre Iglesia? Pues lo que yo creo, y hasta ahí. No, nosotros tenemos que aprender a razonar nuestra fe, a entender por qué creemos lo que creemos, porque sobre eso es que no solamente se va a edificar nuestra fe, se va a fortalecer, sino que vamos a estar preparados, como dice el apóstol Pedro, para dar razón de la esperanza que habita en cada uno de nosotros. Cuando no sabemos explicar nuestra fe, pues nos vemos limitados, nos vemos temerosos en no poder compartir, nos vemos frustrados muchas veces ante las preguntas que las demás personas tienen. Y aunque esta lección no tiene un carácter, digamos, apologético que tenga que ver con la defensa propia de la fe, sí es útil en cierta medida para ello. Entonces, en la lección anterior, por una omisión involuntaria, esto lo tengo que destacar,
no leímos la pregunta número 15 que correspondía al domingo anterior. Así que, no obstante, sí abarcamos en cuanto al contenido, en cuanto a la explicación, sí abarcamos su enseñanza. Sin embargo, por no haberla leído, vamos a comenzar leyendo esta pregunta número 15 que corresponde al domingo anterior y ya después pasaremos a las siguientes. Bueno, la pregunta 15 dice, entonces, ¿qué mediador y redentor debemos buscar? Y la respuesta que da el catecismo es uno que sea verdadero hombre y perfectamente justo, y además sea más poderoso que todas las criaturas, es decir, sea al mismo tiempo verdadero Dios. ¿Sí? Ese es el mediador o el redentor que necesitamos, que no solamente cumpla con todas las características humanas que nosotros tenemos, a excepción del pecado, sino que cumpla con ciertas características divinas, con las características divinas que bueno, precisamente le va a otorgar esa justicia perfecta. Y solamente vamos a leer algunos textos que corresponden a esta respuesta. Dice 1 Corintios 15, 21, porque por cuanto la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre la resurrección de los muertos. Hebreos 7, 26, porque tal sumo sacerdote también nos convenía, santo, inocente, incontaminado, separado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. Isaías 7:4, por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros, ok. Isaías 9:6, porque un niño nos es dado, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, le llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Recuerdan la pregunta de Felipe hacia el Señor Jesús? Muéstranos al Padre y nos basta, ¿eh? Queremos fortalecer nuestra fe, crecer en nuestra fe, pero muéstranos al Padre. Dice, ay Felipe, ¿cuánto tiempo he estado con ustedes y aún no me conoces? ¿Sí? Padre eterno, Dios mismo revelando al Padre en su propia persona. No hay nada nuevo, en otras palabras, que conocer acerca del Padre si conocemos al Hijo Jesucristo. No es que sean la misma persona, es que Jesucristo está dándonos a conocer al Padre. En sus días, Jeremías 23:6, en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual se llamará Jehová, justicia nuestra. Lucas 11:22, pero si llega uno más fuerte que él y lo vence, le quita su armadura en la que había confiado y reparte sus despojos. Ok. Y bueno, esto ya lo habíamos leído y lo habíamos explicado el domingo pasado, pero para no dejarlo fuera del contexto, dice, hay dos requisitos para el mediador, que el mediador tiene que ser hombre y tiene que tener la capacidad de sustituir al hombre. El único que puede hacer eso es Dios. Por lo tanto, el mediador tiene que ser Dios. Lo que necesitamos entonces es un mediador capaz de obedecer la ley divina como Adán, pero incapaz de pecar como Dios. Y cuando decimos capaz de obedecer la ley divina como Adán, no estamos diciendo que Adán la obedeció, sino que tenía la capacidad de obedecerla. Sí, es una diferencia. Pero dice, incapaz de pecar. ¿Y quién es el único incapaz de pecar? Pues Dios. Por lo tanto, el mediador tiene que ser perfecto hombre y verdadero Dios. Este mediador es Jesucristo, quien ya vino y efectuó la redención. Y ahí nos quedamos el domingo pasado, básicamente en este punto. Bien.
Vamos a continuar entonces con las siguientes preguntas que corresponden a el catecismo en la pregunta número 16. ¿Sí? Ajá. Claro, ya después de que Adán pecó, ya esa capacidad se volvió incapacidad. Incapacidad. Ya después de Adán todos hemos pecado. Pecamos en Adán y pecamos de manera personal. Gracias, hermana. Entonces la pregunta 16 es, ¿por qué el mediador debe ser hombre y perfecto, justo? Bueno, dice la respuesta de este catecismo, porque la justicia de Dios exige que la misma naturaleza humana que pecó pague por el pecado. Y el hombre, que de sí mismo es pecador, no puede pagar por otro. Sí, aquí hay dos cosas bien importantes, ahorita las vamos a reflexionar. Ahora, estas preguntas, hermanos, traen muchos textos. Si ustedes los checan, son muchos textos. No sé si vamos a alcanzar a leer todos los textos, ¿sí? Por eso les comentaba yo que es importante en casa leer, además de las preguntas y respuestas, revisar los textos calmadamente, sin presiones, para que tengamos la idea de lo que aquí vamos a decir mucho más amplia. Hemos estado leyendo todos los textos, pero no sé si ahorita por cuestión de tiempo vamos a alcanzar a leer todos los textos. Posiblemente no lo vamos a poder hacer. Entonces nada más vamos a leer algunos de ellos. Y quizá vamos a dejar fuera otros textos que son igualmente importantes, hermanos. Pero yo les invito a que lean en sus casas la palabra de Dios, guiándose por las preguntas, las respuestas y los textos también. Dice Ezequiel 18 del versículo 4 y 20. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Y este texto básicamente nos habla de lo que el catecismo está afirmando, es decir, lo único que el catecismo o los catecismos en este caso, y hablo de las confesiones de la fe reformada, lo que están haciendo es sintetizar lo que la Escritura dice, ¿sí? Los escritores de los catecismos no se sentaron a razonar en sí mismos y decir, bueno, vamos a hacer esta pregunta y la vamos a responder y después vamos a justificar la respuesta buscando en la Biblia a ver qué le queda. No, al revés, ellos eran conocedores de las Escrituras e investigaban y estudiaban lo que las Escrituras dicen para poder hacer un análisis y una síntesis de lo que está describiendo la Escritura y podernos mostrar a nosotros una respuesta bíblica, ¿sí?, confiable, pero corta, de tal manera que sea fácil digerir la enseñanza, lo esencial de la enseñanza, y bueno, pues ya podemos nosotros ahondar mucho más sobre esa enseñanza en cada uno de los textos que nos proporcionan. Y desde luego, pues muchas veces los catecismos tampoco citan todos los textos que vienen en la Biblia acerca de ese tema. Generalmente citan los más destacados, los más importantes. Esto nada más para entender un poquito más el propósito de un catecismo, que es lo que estamos estudiando. Romanos 5:18, por tanto, así como por medio de medio de una transgresión vino la culpa a todos los hombres para condenación, así también por medio de un acto de justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Y así, hermanos, si ustedes miren, chequen, seguimos leyendo muchos textos. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, ¿sí?
Le digo que nos vamos rapidito por cuestión de tiempo y porque vamos un poco atrasados por la pregunta que habíamos dejado fuera. Pregunta 17 dice, ¿por qué debe ser también verdadero Dios? Acuérdense que estamos hablando de las características de nuestro mediador, de Jesucristo. Pregunta 17, ¿por qué debe ser también verdadero Dios? Respuesta, para que por la potencia de su divinidad pueda llevar en su humanidad la carga de la ira de Dios y reparar y restituir en nosotros la justicia y vida. Ok. Bueno, hay algunos textos que se repiten, hermanos. Voy a irme por otros. Nahum 1:6, ¿quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie delante del ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hieden las pestañas, se hieden las peñas. Salmo 139:3, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Isaías 53:4 y 11, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice, pobrecita, fatigada con tempestades, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Isaías 53:5 y 11, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Creo que aquí se repite ese texto. Muy probablemente yo tengo errores, hermanos, al momento de estar pasando los textos. Pero bueno, ahí se repite. Entonces, la pregunta que estamos haciendo, que nos hacemos con respecto a esta pregunta del catecismo es, ¿por qué tal mediador? ¿Por qué era necesario que Jesucristo debía tener estas características? Y eso es lo que responde el catecismo. Fíjense, Hebreos 2:10 dice, porque convenía, ¿sí? Convenía. ¿A quién le convenía? Pues tanto a nosotros como a Dios, ¿sí? Es un asunto de conveniencia para nosotros, obviamente, pero no había otra posibilidad de poderlo hacer. Es decir, esa era la forma. Dice, el hombre pecó y el hombre tiene que pagar la deuda. Solamente el hombre puede pagar la deuda, pues ningún otro ser, ni aun los ángeles, pueden rendir obediencia y amor humanos. Y ahí está la clave, ¿sí? Obviamente que los ángeles sí pueden rendir amor y obediencia, pero ellos son ángeles, no son seres humanos, ¿sí? Y ellos no tienen la capacidad divina de hacerse un ser humano. Ellos tienen una sola naturaleza, ¿sí? Que es una naturaleza espiritual angelical. Nosotros, seres humanos, tenemos una sola naturaleza, la naturaleza humana. Y por gracia hemos recibido del Espíritu Santo en nuestras vidas y compartimos un aspecto importante de la naturaleza divina, pero seguimos siendo hombres, seres humanos. El único que tiene la capacidad, ¿sí?, sin dejar de ser Dios y asumir la naturaleza humana, es Dios. Dice, pero el deudor no
pero el deudor que no paga su propia deuda no puede pagar por otro. Ese es un problema que tenemos como seres humanos. Nosotros hemos pecado, nosotros tenemos que pagar. Es decir, la deuda pesa sobre nuestras propias vidas, la deuda de nuestros pecados, la exigencia de la justicia de la ley de Dios. Pero resulta que nosotros los deudores no podemos pagar nuestra propia deuda. ¿Cómo podemos entonces pagar por la deuda de otro? Pero el hombre está totalmente incapacitado para hacerlo por sus propios pecados. La situación entonces no es muy alentadora. Recordemos que como en la primera parte del catecismo, el catecismo primero nos acorraló para mostrarnos nuestro pecado, y ahora nos está acorralando para mostrarnos nuestra incapacidad de poder salvarnos a nosotros mismos. Y que no hay otra respuesta, otra solución a la necesidad humana de perdón, de salvación, que en Dios y en el mediador que Dios ha establecido entre Él y los hombres, que es Jesucristo hombre. Bien, eso es lo que básicamente está enseñando esta primera pregunta. Bueno, esta pregunta, y también dice, el remedio de Dios entonces es que Dios mismo se hace hombre. Si el mediador, se hace hombre. Si el mediador fuera solamente hombre, tendría que ser enteramente santo, y entonces podría pagar, pero solamente por uno. Es decir, en la idea, que finalmente pues es solamente una idea, es decir, de que un ser humano, ¿sí?, que tuviera esa capacidad de poder, digamos, poner su vida en rescate por otro, pues solamente lo podría hacer por un ser humano, ¿sí? No por un pueblo, no por todo el mundo. Ahora, no hay ser humano ni siquiera que tenga esa capacidad. Pero es un aspecto que nosotros tenemos que considerar también. Dice, para poder efectuar la salvación por el pueblo del pacto, se necesita a un hombre que sea más que meramente hombre. Y aquí es donde, hermanos, muchas veces caen en error los unitarios, por ejemplo. ¿Quiénes son los unitarios? Bueno, aquellos que no creen en la Trinidad, solamente creen en Dios como Padre, y el Espíritu o el Hijo pues no son meramente una persona divina, ¿sí? Son medios, son instrumentos que Dios usa, ¿sí? Entre ellos pues hay diversos grupos que no conciben al Señor Jesucristo como verdadero Dios. Y este es un asunto que muchas veces no entra dentro de ese tipo de doctrina. ¿Cómo es que un hombre, por más justo y santo que haya sido, sea capaz de pagar por los pecados de todo el mundo? No sería posible si no tiene esa capacidad que solamente Dios puede tener. Solamente Dios es suficientemente capaz de realizar lo que se tiene que hacer para efectuar nuestra salvación. La salvación requiere del poder de Dios. Como diría el profeta Jonás, la salvación es de Jehová.
no solamente procede de Él, sino que es por medio de Él. Y ese es el gran misterio, hermanos, de la encarnación. Ese es el gran misterio de tener a Cristo Jesús como nuestro Redentor. Hay aspectos que escapan de nuestro entendimiento, pero es totalmente razonable en nuestra fe que Jesucristo sea Dios. Porque solamente de esa manera se puede cumplir la obra de redención. De otra forma, pues no es posible. No es posible. Bueno, pasamos a la pregunta 18. Dice de la siguiente manera: ¿mas quién es este mediador que al mismo tiempo es verdadero Dios y verdadero hombre, perfectamente justo? Y bueno, hasta aquí el catecismo no ha hablado directamente de Jesucristo. Si ustedes han observado las preguntas, hermanos, en sus respuestas, solamente está hablando de las condiciones, de las necesidades, de las características que debería de tener este mediador para después revelarnos a Cristo Jesús. Pero nos quiere hacer conscientes el catecismo de estas, no solamente necesidad que nosotros tenemos de redención, sino de la incapacidad que tenemos de nosotros o incluso algún ángel, alguna otra criatura, de realizar esa redención por nosotros. Y la respuesta es clara, dice: nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y perfecta redención. Y aquí sí me quiero detener en los textos, hermanos, que presenta el catecismo, aunque son muchos, pero sí es bueno ver el testimonio de las Escrituras. Primera de Juan, capítulo 5, 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y vida eterna. Romanos 9, 5 y Romanos 8, 3 dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales vino Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Porque lo imposible para la ley, por cuanto estaba debilitada por la carne, lo hizo Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y por el pecado condenó el pecado en la carne. Gálatas 4:4. Mas cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Isaías 9:6. Bueno, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jeremías 23:6. En sus días, ¿qué decía? En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiada. Este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Malaquías 3:1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Quién está hablando ahí? El Señor. Estamos en el Antiguo Testamento. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y al ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y aquí se está refiriendo obviamente a la venida del Señor Jesucristo, e incluso a la labor del mismo Juan el Bautista, como aquel que iba a preparar el camino también. Lucas capítulo 1 versículo 42 y capítulo 2 versículos 6 y 7. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre.
Y aconteció que al estar ellos ahí, le fueron cumplidos los días de dar a luz, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Romanos 1:3 y 9:5, acerca de su hijo, que vino a ser linaje de David según la carne, de quienes son los patriarcas y de los cuales vino Cristo según la carne. Ojo, está trazando el linaje de Cristo según la carne, como ser humano. Dice, el cual, ojo, es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, llegando a ser a semejanza de los hombres. Hebreos 2, 14, 16, 17 y capítulo 4, versículo 15. Así que, por cuanto los hijos han tenido en común una sangre y una carne, también él participó igualmente de las mismas, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Porque ciertamente no viene en ayuda de los ángeles, sino que viene en ayuda de la descendencia de Abraham, el pueblo del pacto, recuerden, por lo cual debía ser semejante en todas las cosas a los hermanos, para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que tiene que ver con Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Isaías 53, 9 y 11. Y se despuso con los impíos en su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Qué decía el Señor Jesucristo? De la abundancia del corazón habla su boca, habla la boca. Y cuando dice nunca hubo engaño en la boca, está diciendo que no lo hubo en el corazón. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Jeremías 23:5. He aquí que vienen días, dice Jehová, que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. El renuevo justo de David no es David, es Cristo. Lucas 1:35, y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo que es engendrado será llamado Santo Hijo de Dios. Juan 8:46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Eso preguntaba Jesús, fíjense. Qué interesante, ¿no? Pregunta. ¿Quién se atrevería a hacer esa pregunta, hermanos? Fíjense, Jesús la hace. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y esto se lo dice a los fariseos, a los religiosos. Hebreos 4:15 y 7:26. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Porque tal sumo sacerdote también nos convenía, santo, inocente, incontaminado, separado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos, sino con la sangre preciosa, dice, de Cristo, como un cordero sin mancha y sin defecto. 1 Pedro 1:19, 2:22 y 3:18, el cual no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevaros a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Bueno, aquí pongo varios textos, pero que después enuncio más adelante, y no borré esa lista.
pero nada más 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y mediador, y también un solo mediador entre Dios y hombres, el hombre Cristo Jesús. Así Mateo 1:23, he aquí, la Virgen quedará encinta y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, lo que interpretado es Dios con nosotros. 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, quien fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por ángeles, proclamado entre los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Lucas 2:11, que hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, Señor. Hebreos 2:9, pero al que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, lo vemos coronado de gloria y honor por causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte a favor de todos. Y 1 Corintios 1:30, pero el que proviene, pero de él proviene lo que sois en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho sabiduría de parte de Dios, así como justicia y también santificación y redención. Bueno, esos son muchos textos, pero en síntesis, hermanos, ¿qué nos están diciendo estos textos? ¿Quién es este mediador? Bueno, la respuesta del catecismo es muy sencilla, directa: Jesucristo. Y debemos de entender ese nombre, porque es un nombre o es una palabra compuesta. Por una parte se compone de la palabra Jesús, o del nombre Jesús, que ese es su nombre personal, y sin embargo significa Salvador, ¿sí? Y Cristo, que es su oficio. Cristo no es un nombre personal, hermanos, ese es el oficio que el Señor vino a cumplir. ¿Y qué significa la palabra Cristo? Significa Mesías. Mesías en hebreo es el equivalente a Cristo en griego. Bueno, quedamos igual. ¿Qué significa Mesías y Cristo? Bueno, el ungido. ¿Y qué significa eso de ungido, hermanos? Cuando se ungía a alguien, se le estaba autorizando, ¿sí?, para realizar una determinada obra. Podría ser un rey, podría ser un sacerdote, ¿sí?, o aún un profeta. Bueno, pues resulta que el Señor Jesucristo fue ungido por Dios nuestro Padre, fue autorizado, y así lo reconocemos los creyentes, el único autorizado de parte de Dios para ser nuestro Salvador, nuestro mediador. Entonces, cuando nosotros leamos la palabra Cristo, hermanos, en nuestras Biblias, no pensemos como muchas personas piensan, en la forma en que murió Jesús en la cruz. Muchas veces decimos, mira, un Cristo, ¿verdad? Y le llamamos Cristo a esta posición. A ver, eso está equivocado. Esa es la posición de su sacrificio y en una cruz, pero no fue exclusiva de él. Muchos murieron así. No, cuando decimos Cristo estamos diciendo ungido, el autorizado de parte de Dios. Esa palabra tiene mucho peso, hermanos, y es importante entenderla, no confundirla y usarla correctamente, apropiadamente, ¿sí? Porque no es el nombre personal de Jesús, es su oficio. Por eso cuando Pedro confesó al Señor, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué no le dijo, tú eres Jesús? Pues todo el mundo sabía que él era Jesús, ese era su nombre de pila. Pero no todo el mundo sabía que él era
el Cristo, el ungido, el autorizado de parte de Dios, el Mesías venidero. Y entonces, nuestro entendimiento ya tiene un nuevo sentido, ¿verdad? Ya no estamos hablando de, pues como que Pedro confesó a Jesús y le dijo que él era el Cristo, pues todo el mundo sabía que él era Cristo. No, él se llamaba Jesús, pero su oficio es el Cristo o el ungido, el Mesías. Entonces, el mediador es nuestro Señor, desglosando la idea, por una parte, ¿sí? Porque así dice el catecismo, Jesucristo, nuestro Señor, es nuestro Señor, y Señor, hermanos, en las Escrituras, es el equivalente al mismo Señor del Antiguo Testamento, ¿sí? Al soberano, quien es Jesús de Nazaret, como todo mundo lo conocía o en la carne, el hijo de María y de José, aunque sabemos que José no era su padre, y es el Cristo, es decir, el Mesías prometido. Entonces, cuando nosotros decimos Jesucristo, básicamente estamos haciendo pues una palabra compuesta entre su nombre personal y su oficio. Estamos reconociendo que Jesús es el Cristo, aunque quizás no sea la palabra pues más perfecta, más correcta quizá. Muchos incluso dicen Jesús Cristo, si no dicen Jesucristo, dicen Jesús Cristo, y eso también es correcto. Entonces, cada una de estas tres afirmaciones que da el catecismo es de suma importancia para nosotros, y el conjunto de estas afirmaciones es doctrina esencial para nuestras vidas como creyentes. No son asuntos secundarios lo que estamos viendo. Tienen que ver con la persona y con la obra de Jesucristo, y ello tiene que ver directamente con nuestra propia vida, nuestra salvación, nuestra redención. Y no recuerdo si esta es la última pregunta, la 19, o todavía queda otra más, hermanos, ustedes que tienen el catecismo. Es la última, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos más o menos bien con el tiempo. Aunque nos vamos a ir ya rapidito en esta pregunta. Dice, la pregunta 19, ¿de dónde sabes esto? Esto es interesante. Ok, dice el catecismo, ya te dijimos quién es el mediador, es Jesucristo. La pregunta no se queda ahí con la idea de que ya lo sabes. No, ¿de dónde sabes esto? ¿Cómo llegas a esta conclusión? Y dice la respuesta, del Santo Evangelio, el cual Dios reveló primeramente en el paraíso y después lo anunció por los santos patriarcas y profetas, y lo hizo representar por los sacrificios y las demás ceremonias de la ley, pero que al fin cumplió por su Hijo unigénito. Y esta parte es bien importante, hermanos, ¿sí? Si no la alcanzamos a explicar el día de hoy toda, pues la retomamos en la siguiente lección. Pero bueno, hay muchos textos, hermanos, también en esta parte. Dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 22:18, 12:3, 49:10 dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Silo, y él se congregará a él, y a él se congregarán los pueblos. Y bueno, hermanos, yo creo que nada más vamos a alcanzar a leer los textos. Vamos a dejar pendiente la explicación, pero sí es importante que veamos los textos. Los siguientes textos que vienen ahí, de Isaías 53, capítulo 2, capítulo 43, también 49, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Lo que
lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Aconteció que en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y se enseñarán sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Silo saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espaldas en sus rejas de arado, sus espadas, en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adestrará más para la guerra. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob, y para congregarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así dijo Jehová el Señor: he aquí, yo tendré mi mano a las naciones, mi mano a las naciones, y a los pueblos levantaré mi bandera, y traerán en brazos a tus hijos, y a tus hijas serán traídas en hombros. Reyes serán tus ayos, y tus reinas tus nodrizas, y el rostro inclinado a tierra te adorarán, y lamentarán el polvo de tus pies, y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Bueno, hasta aquí, hermanos, vamos a dejarle, porque son más textos. Yo les encargo, hermanos, de tarea, ¿sí?, que lean los textos en sus casas, para no tener que leerlos aquí, porque casi, no quiero pensar mal de nadie, pero a lo mejor no los leemos en casa. Entonces a veces no traemos lo que dice la Biblia, y yo no quiero dejar pasar muchas veces lo que dice la Biblia simplemente por irnos más rápido. Pero bueno, hermanos, básicamente lo que está diciendo el catecismo en esta pregunta, y con esto termino, es que hay un testimonio desde el Antiguo Testamento, por lo medio de los profetas, por medio de las Escrituras, que revelan a Jesucristo, revelan la promesa venidera, y todo lo que estamos leyendo tiene que ver con esa promesa. Pero también se revela, dice el catecismo, en las mismas ceremonias que realizaban, las ceremonias religiosas, las leyes ceremoniales que realizaban los israelitas, como los sacrificios. Todo eso, dice, hablaba acerca de Jesús. Y cuando llega Jesús, entonces llega el cumplimiento. Y cuando llega el cumplimiento, entonces todas esas cosas dejan de tener un no sentido, dejan de tener una práctica, puesto que ya se ha consumado la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, ahondaremos más en esto en la siguiente lección, hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de poder tener esta clase de escuela bíblica dominical. Señor, nos ponemos en tus manos, que tu Espíritu Santo sea quien pues nos dé la sabiduría que necesitamos, y el entendimiento y la dirección, Señor, para poder no solamente comprender con la mente, sino creerlo en el corazón, Señor, y poder vivir confiados en el testimonio de tu palabra acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que podamos confiar en ello, pero también podamos compartir de ello, Señor, con otras personas que no te conocen aún. Nos ponemos en tus manos, Señor, con acción de gracias, y en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén.